Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, ya te había saludado, pero ahora vamos a tu colaboración para Enfoque Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adriana. Pues contrariamente a lo acostumbrado, hoy no tengo intención de hablar de los comicios del próximo domingo 5. Qué bueno, porque además ya estamos en veda. Bueno, lo que ya sabemos, entre otras elecciones importantes, se renovarán 12 gubernaturas. No lo quiero y no lo debo hacer, como bien lo estás diciendo. Intentar elucubraciones acerca de cómo se desarrollarán equivale a contradecir la mente brillante del filósofo mexicano Luis Villoro, quien sostenía que las únicas profecías válidas son las profecías sobre el pasado. Es muy buena expresión. Sí, qué bueno. Y también yo creo que implica seguir el consejo del gran escritor Alfonso Reyes, quien aconsejaba que en medio de una tormenta en el mar, los ocupantes de una embarcación deben procurar mirar el horizonte en lugar de concentrarse en ver el impacto de las olas sobre la quilla. La quilla es la base del barco. Decía don Alfonso, para que las lejanías nos curen de las cercanías. De las cercanías. De las cercanías, así es. Entonces, puesta y aconsejada por los clásicos y puesta fuera del ruido y la furia que están desatadas en este momento en muchas entidades del país. Por supuesto que me gustaría comentar la barbarie de Chiapas y demás, pero puesta fuera del ruido y de la furia de la que hablaba otro gran novelista, William Faulkner, quiero tocar hoy un tema que desde que fue anunciado en noviembre del 2014, lo he tenido pendiente, y es la creación de las zonas económicas especiales para el sur y el sureste de México. El martes pasado, el presidente Peña anunció desde el puerto de Lázaro Cárdenas la promulgación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que finalmente aprobó, creo que en abril pasado, el Congreso en su pasado periodo de sesiones. Con base en esta ley se iniciarán este mismo año, es lo que esperamos, esto es que sea ya a la brevedad posible, la creación de estos polos de desarrollo que se ubicarán en una primera etapa en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El programa que se inicia este año y planea ampliarse en el 2017 en el corredor Campeche-Tabasco tiene como objetivo central incorporar al crecimiento económico y al desarrollo a 4 de los estados más pobres y atrasados del país. Y según interpreto, también busca atender un proyecto de protección de emergencia a Tabasco y Campeche. Estados petroleros. Efectivamente, 2 entidades hasta el año pasado relativamente prósperas, cuyos índices de empleo y perspectivas de desarrollo se han desplomado debido a la caída de los precios del petróleo. Estas 2 entidades petroleras se han visto afectadas de manera radical por la baja en los precios del petróleo que pocos pronosticaron, aún los expertos y analistas más connotados. El petróleo ha perdido valor porque llegó una oleada del pasado, diría yo. Cuando Irán, gobernado hasta 2014 con la mentalidad dogmática de los ayatolas, decidió, y lo anunció en enero del 2014, ver la realidad y abrió a la inversión extranjera la exploración y explotación de su petróleo. Y también vale recordar que a los países petroleros los ha alcanzado el futuro. Este está representado por el desarrollo de nuevas fuentes de energía, de las llamadas limpias. El caso es que hay más oferta de viejas y nuevas fuentes energéticas, y al haber más oferta y rebasar la demanda, los precios en una realidad de mercado global se han desplomado y han generado grandes conflictos políticos. A México, lo he venido repitiendo, no le ha ido tan mal porque se han tomado medidas de previsión, pero hay que ver lo que ha pasado en Brasil, donde el conflicto
político empezó como conflicto económico. Sí, se mezcló. Lo que está pasando en Venezuela, en un país eminentemente petrolero. Que no en produce fin, nada. Y más que todo lo más tienen que petróleo. importar, pues sí. Y entonces se viene abajo. Sí. La realidad económica y la realidad política en gravísima crisis. Los datos acerca de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca gritan una realidad que es indispensable atender de fondo. Los conflictos sociales, los índices de criminalidad, los indicadores de pobreza traducidos en una carencia tan bárbara como es la existencia de miles de personas, desde niños hasta ancianos, que sufren hambre, son una realidad que se llama desequilibrio regional en México y atraso histórico. Estas entidades del sur, donde habita un porcentaje significativo de la población originaria, esto es, de nuestros pueblos indígenas, ha quedado como el último vagón del tren del desarrollo. Por eso querría yo llamar a este comentario, incorporar el sur al tren del desarrollo, porque quedó como último vagón del tren del desarrollo. Y la máquina está en el norte. Efectivamente. Pero mira, Adriana, ese es el riesgo que veíamos, el más serio riesgo que veíamos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y se cumplió el pronóstico más pesimista, sin que se aplicara ninguna de las medidas de impulso al desarrollo que pudieran prevenir y remediar la división de México en dos, porque esa es la verdad que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. El del norte, el México del norte, que se ha integrado a la producción exportadora y al comercio internacional con fuentes de empleo, si quieren mal pagados. No vamos a ahorita ponernos a discutir sobre el nivel del salario en el país, pero finalmente que tienen empleo y tienen posibilidades de consumo sus habitantes, y el México del atraso, de la miseria, de la violencia, que está en el sur. Los datos dados por el gobierno federal no dejan lugar a dudas. Al leerlos, solo puede uno pensar, antes no han ocurrido cosas peores en los estados del sur y con la población del sur. Ahí viven, fíjate, son datos del gobierno, así es de que no estoy inventando nada, simplemente lo estoy repitiendo. Ahí viven 1 de cada 10 mexicanos, y dentro de ellos 2 de cada 3 viven en pobreza extrema. 2 de cada 3, más del 60%. De pobreza extrema. En esos estados, únicamente se ha recibido $1 de cada 36 dólares de inversión extranjera directa que se han aplicado en los pasados 15 años. O sea, ha habido ser 1 de 36 durante 15 años, sí, es lo que han recibido las entidades del sur. Y el valor de sus exportaciones, de estas exportaciones del sur, equivale al 2% de las exportaciones que realizan los 6 estados fronterizos. Peor imposible. Imagínate este nivel de desigualdad social y regional en nuestro propio país. Pero como la realidad, sobre todo la histórica agravada, como es el caso, no se cambia solo con leyes, es indispensable que en el presente y para el futuro se dé una planeación del desarrollo del sur y del sureste y se traduzca en actos específicos. O sea, yo creo que esta es una medida audaz de planeación del desarrollo de México que requerirá años para consolidarse, pero que no puede el país darse el lujo de atrasar más las inversiones ahí. Que hay que atender este problema con urgencia. Es necesario crear los incentivos fiscales que sean necesarios para que llegue inversión ahí. Las obras de infraestructura, los programas de desarrollo con fechas
específicas, límites, y que se cumplan las fechas. Se dice que el primer trimestre de 2017 es que ya deben de estar estos programas con un organismo descentralizado que se encargue de ejecutar las medidas y demás. Y debe de haber el compromiso de contar por lo menos con una gran empresa ancla en cada una de esas zonas económicas especiales. El riesgo de no hacer todo esto que estoy diciendo es que se creen más elefantes blancos, ¿eh? También lo quiero decir muy claramente, ¿no? Incorporar al sur y no dejar que se rezague el sureste debe ser el propósito cumplido de las zonas económicas especiales para garantizar, voy a decir cosas serias, la unidad territorial de México. ¿Hasta ese extremo? Hasta ese extremo. Un país no puede abandonar su territorio, a los habitantes de un territorio, como se ha abandonado a la gente del sur del país. De Chiapas, de Oaxaca. Necesitamos garantizar la unidad territorial de México, rescatar a los habitantes de estas entidades de la violencia, devolverles la seguridad, la paz social, el empleo, la confianza en su país, este país nuestro que se llama México. Y la confianza, ese debe ser el futuro, no el de conflictos y enfrentamientos para la gente de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, de Tabasco y de Campeche. Tienes toda la razón, y fíjate que abonando a lo que acabas de decir de las cifras que diste a conocer de la pobreza en estos estados, sobre el mismo tema veía que un ejemplo, ahora que el presidente promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. El Producto Interno Bruto en el norte del país y el Bajío ha crecido a tasas del 50% en las últimas décadas. En el sur ha sido el 9%. Ve la diferencia. De norte, noreste, Bajío, 50%, y volteamos para abajo y vemos que solo ha crecido el 9%. Pero aquí hay un asunto que es vital, que es básico, como tú dices, que más allá de que sea una ley federal y que el objetivo sea, y leo textual, impulsar el crecimiento, detonar el desarrollo, democratizar la productividad, cerrar las brechas de desigualdad en el sur-sureste del país. Muy bien. Vamos a suponer que un empresario dice, está bien, denme facilidades para que yo instale mi fábrica, qué sé yo, en Tabasco, o acá en Chiapas, o en Oaxaca. También son los estados con mayor rezago educativo. No hay preparación, no hay capacitación. Por ejemplo, no está allá el Politécnico. ¿A poco no sería bueno? ¿Por qué no empezamos? Bueno, se está trabajando y se está tratando de implementar la ley educativa, la reforma educativa. Y con la intención de que ese rezago educativo no lo siga rezagando en otros sentidos, porque partamos, esa es la base. Yo no voy a querer instalar mi fábrica a un estado en el que la gente, el nivel educativo es mínimo, no saben ni español, y no, aquí no estoy diciendo que se olviden de su lengua indígena, sino en la convivencia en general, donde puedan tener un empleo. Entonces, por ahí deberían empezar, ¿no? Tal vez ir a invertir una buena lana en algunos de esos estados, y a los jóvenes capacitarlos en el Politécnico en el sur-sureste del país, para que entonces, muy bien, yo ya tengo a la gente capacitada para ir a poner mi fábrica ahí. Porque entonces yo creo que por ahí debería empezarse. Mira, ha habido una gran omisión y yo pienso que tienes toda la razón. Es necesario cerrar esa brecha y que haya mayor inversión pública en materia educativa en esas entidades. No es el caso de Tabasco o de Campeche porque tienen buenas universidades públicas, las dos entidades. Y en el caso de Guerrero, no me consta, voy a decirlo con toda franqueza, en Oaxaca y en Chiapas, pero en el caso de Guerrero, fíjate que esa omisión del sistema público educativo lo han llenado varias universidades privadas. O sea, hay, por decirlo de alguna manera, campus de varios centros tecnológicos y universidades. Pero ¿cuál es el problema de los muchachos en Guerrero que sí van a la escuela? Y también la Universidad de Chilpancingo es una buena universidad. Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que no encuentran trabajo, bueno, eso también es un problema de muchas partes del país, que salen de las universidades y
de plano o no hay trabajo o les ofrecen 3,000 pesos, ¿verdad? Este es el tema. Entonces, sí creo No solo hay importante. trabajo para atender turismo. École. Cuando tuvieron otra carrera que no fue turismo. Cuando hacen falta precisamente plantas industriales, plantas de informática, plantas de desarrollo Sí, claro. de producción moderna, donde estos muchachos que estudiaron carreras universitarias y sus padres hicieron un gran sacrificio porque son familias de clases medias, populares y clases medias, puedan encontrar trabajo para diferentes especialidades. Sí, sí. O sea, sí se requieren estas empresas anclas en Lázaro Cárdenas y en las otras zonas de Chiapas Ajá. y de Oaxaca, Sí. y se necesita precisamente esto para poder darle un empleo intermedio y empleo en maquiladoras y demás Claro. a la gente, porque necesitan espacios, futuro y esperanza y confianza en el futuro de México. Sí. Pues Socorro Díaz